Saludos a todos jóvenes, ¿qué tal? Un gusto volver a saludarles por a través de este medio, nuevamente en una sesión más de la clase de dibujo de detalle, su servidor Alejandro Díaz García para Ingeniería en Producción Industrial. Vamos a revisar el tema en el cual nos quedamos en la última ocasión. Para esto, permítanme aquí, se me fue. Bien, esta es la secuencia didáctica, es en donde nos encontramos actualmente, nos encontramos en la unidad temática número 4, titulada Acotaciones y Escalas. Los contenidos a revisar es el tema de escalas de reducción y de ampliación. La duración de la secuencia y el número de sesiones es una sesión de 2 horas que será complementada a través de una serie de ejercicios que estaremos revisando propiamente dentro del aula de clases o a través de un planteamiento de ejercicios que usted tendrá que revisar de manera independiente y que posteriormente habremos de discutir entre todos los integrantes del grupo que estamos asignados. Le decía yo al inicio de esta clase, su servidor Alejandro Díaz García, deseándole por supuesto que usted se encuentre en el mejor de los estados. La finalidad, propósito u objetivo es identificar el uso de las escalas de proyección de dibujos de detalle. Las orientaciones generales para la evaluación de esta sesión será una lista de ejercicios con vistas ortogonales que deberemos definir a partir de lo aprendido en esta sesión. Perfecto. Bien. Otra vez aquí esto me está fallando. Bien, como actividad de apertura, vamos a recordar brevemente acerca de la simbología que tenemos en pantalla. ¿Qué significaba cada una de ellas? Preste usted atención a la simbología, por favor, nuevamente. Le recomiendo una pausa a este video para que usted, a través de la misma, pueda recordar a qué nos referíamos con cada una de estas dos simbologías. Vamos a dar un breve instante. Perfecto. Si es que usted puso pausa a este video, seguramente habrá de recordar o revisar, habrá revisado usted ya sus apuntes. Recordará que esta simbología, la primera, esta por donde estoy pasando mi cursor, hace referencia acerca de la simbología dentro de los planos para el sistema americano, ¿verdad? El tercer diedro, la simbología que tengo en la parte de abajo, donde tiene invertida esta parte está hablando de, el primer diedro, el primer ángulo que habla del sistema europeo. Para efectos del trabajo, nosotros sabemos de identificar diversas nomenclaturas de planos, pero en todas ellas habrá de aparecer una simbología de este estilo para poder definir desde qué perspectiva está analizando el diseñador el dibujo, desde qué perspectiva nos quiere dar a conocer cuáles son los detalles que están involucrados dentro de esto. Y acuérdense que porque esto a raíz de que hay una amplia variedad de profesiones que usan dibujos técnicos para comunicar, documentar diseños. Algunos ejemplos, bueno, pues es la carrera de ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, no se diga de arquitectura, carreras que tienen que ver con ingeniería de construcción, carreras que están involucradas dentro del diseño industrial, en la gestión de los proyectos, en el ensamblado y manufactura, y en una infinidad, una gama importante, un abanico fuerte acerca de las aplicaciones que le podemos dar a dibujo. Entonces, si usted está diseñando un puente, por ejemplo, instalando líneas eléctricas subterráneas en una subdivisión, o diseñando una carcasa de plástico para una nueva tostadora, la comprensión y el uso de dibujo técnico son habilidades claves que debe de tener para tales efectos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, recordando nuevamente, mi cursor está sobre la simbología del sistema americano y ahora se encuentra en el sistema europeo. Esta simbología viene detallada e informada en cada uno de los planos que estaremos revisando, ¿de acuerdo? Para que no hubiera ninguna duda. Y en lo posterior, ya en la aplicación propiamente de los dibujos de detalle, usted habrá de encontrar cualquiera de ellas dos. Bien, en las clases anteriores, a manera de repaso, hablábamos de la norma Z23, que hablaba acerca de la clasificación de los dibujos. Seguramente usted recuerda que de acuerdo a su representación podemos encontrar dibujos de forma de diagramas, en gráficas, nomogramas, esquemas, ortogonales, perspectivas y croquis. De la misma manera, la norma Z24
hablaba de la clasificación de los dibujos según su función, y esto era a partir de lo siguiente. Observábamos que la clasificación era a través de dibujos de estudio, dibujos de proyecto, el cual estaba integrado por dibujos de conjunto, dibujos de producto terminado, y a su vez estos dibujos de producto terminado hablan de formas geométricas, dimensiones nominales, tolerancias, material, estado de superficies, tratamientos, acabados. Todos estos integran la clasificación de producto terminado, que a su vez pertenecen a los dibujos del proyecto y a su vez están integrados dentro de la norma Z24. Posteriormente también veíamos que dentro de esta misma nomenclatura, trate de identificarlos a través de estas viñetas, será más fácil. Entonces, la clasificación de los dibujos según su función son dibujos de estudio, dibujos de proyecto, dibujos de fabricación y dibujos para el usuario. Los de fabricación están integrados por los de métodos o proceso, por armado, montaje o ensamble, por los dibujos de verificación, por los dibujos de herramientas y dispositivos especiales. ¿De acuerdo? Bien, esto es a manera de recordatorio. Si usted tiene alguna duda con respecto a la forma de la definición de cada uno de ellos, les recomiendo validar alguno de los videos anteriores de las clases en donde precisamente hablábamos de este tipo de descripción. Bien, ¿qué ocurre? El cursor, perfecto. Bien, lo que tenemos que identificar a continuación dentro de un plano es el tipo de líneas que está utilizando. Usted seguramente ha tenido la oportunidad de validar algún tipo de plano. Usted habrá encontrado un sinfín de líneas utilizadas dentro del diseño de la misma para poder representar a las dimensiones, propiamente la rugosidad, el tratamiento térmico que debe de tener sobre una superficie, las características de las aristas de una cara, cómo representamos un corte, cómo representamos una sección de un dibujo. Bien, pues esta es la nomenclatura que se está utilizando. En la primera, tengo dos tablas. Tengo la tabla 1, que es a donde estoy pasando mi cursor, y la tabla 2, que habla de la descripción de cada una de ellas en sus diferentes variantes. ¿De acuerdo? Bien, para el caso de la línea tipo A, que es una línea continua, gruesa, con un espesor de 0.7 milímetros, vamos a encontrar que existen dos variantes. Una, se utiliza la A1 para los contornos visibles y la A2 para aristas visibles. ¿De qué manera identificamos esto? Bueno, pues aquí tenemos un dibujo propiamente. Dentro de una figura, perdón, en esta figura nosotros vamos a identificar las aristas en esta parte. Si usted se da cuenta, entonces están marcadas por los contornos de la figura geométrica. ¿Se da usted cuenta? Bien. ¿Por qué esta es discontinua? Bueno, porque es una línea oculta que vamos a ver más abajo, ¿de acuerdo? Pero entonces, para efectos de esta línea, la tipo A, se va a utilizar en dos variantes, la A1 y la A2, que se utilizan tanto para contornos visibles como para las aristas visibles. Bueno, a esta parte, usted recordará seguramente de las clases anteriores, no solamente que ya ha tomado dentro de este espacio universitario en la Colman, que también ha identificado, ha tenido usted la oportunidad de validar en algún otro nivel educativo. Perfecto, entonces, ¿a qué nos referimos con la línea tipo A? Bueno, pues nos referimos al trazo para las aristas y los contornos regularmente. Para eso se utiliza este tipo de línea y el espesor es de 0.70. Cuando estamos utilizando un software, el software nos va a dar la posibilidad de poder editar y realizar la elección que nosotros nos corresponda para cada uno de los espesores de las líneas. Perfecto. Bien, ¿qué va a pasar ahora para la línea tipo B? Dice aquí que es una continua delgada de espesor de 0.18 milímetros. ¿Cuál es la utilidad de las líneas tipo B? Bien, en la línea tipo B1 tenemos la variante que se utiliza para las líneas imaginarias de intersección, en la B2 se utiliza para líneas de dimensión, la B3 se utiliza para líneas de referencia, la B4 también se utiliza para líneas guía, la variante B5 se utiliza para un rayado, la B6 se puede utilizar para contornos y secciones ideadas en su lugar y B7 para ejes cortos. Es decir, las líneas tipo B de continua delgada con un espesor de 0.18 milímetros tendrá todas estas funcionalidades. ¿A dónde las identificamos? Bueno, pues aquí dice, por ejemplo, que son líneas de dimensión. Son estas de aquí, ¿sí? Estas que estoy haciendo pasar por mi cursor son líneas tipo B representadas en un dibujo.
es esta de acá, ¿de acuerdo? Estas de aquí que están representando la cota propiamente del dibujo, ¿sí? Bien, de la misma manera para la línea de cota y para la línea de referencia, dice aquí, líneas de guía, líneas de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se utiliza la línea de las cotas continua delgada con espesor de 0.18 milímetros. Nuevamente le reitero, este tipo de líneas las va a poder editar usted en un software CAD para que en el momento que usted esté dándole la utilidad a una cuota, quiera colocar alguna dimensión, automáticamente le va a dar el aspecto que usted está editando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a las líneas tipo C. Nos dice aquí que es una continua delgada trazada a pulso, bueno, en el caso de que estamos hablando de un dibujo a detalle, con espesor de 0.18 milímetros, ¿de acuerdo? Ese tipo de línea es la C1, y para cuál es la aplicación que se está utilizando es para los límites de las vistas y secciones parciales o interrumpidas siempre que el límite no sea una línea en cadena delgada. Entonces, si usted se da cuenta, para efectos de esta línea, esta que estoy observando aquí, la nomenclatura de esta línea, es la misma que estoy observando aquí, donde estoy pasando mi cursor. ¿Se da cuenta? Y habla precisamente del límite de vistas y secciones parciales o interrumpidas. ¿De acuerdo? Es esta línea que estoy haciendo pasar por la figura. De esa manera se representa, para eso se utiliza. Esta es la funcionalidad. Para la siguiente nomenclatura que habla de esta línea continua delgada, voy a quitar la tipo C que habíamos visto, también se utiliza para lo mismo. Es una misma funcionalidad, si usted se da cuenta que la nomenclatura del tipo de línea C es límites de vistas y secciones parciales o interrumpidas de la misma manera, pero se utiliza un zigzag, continua delgada zigzag con un espesor de 0.18 milímetros. Es muy similar, cualquiera de estas dos podremos utilizarlas. En este caso, en la representación de una tubería, si usted se da cuenta, se está utilizando la nomenclatura y representación gráfica de un zigzag a través de esto. ¿De acuerdo? De esa misma manera. Perfecto. Bien, ¿qué pasa con la línea tipo E y F? Son de la misma manera. Si usted se da cuenta, esta es segmentada gruesa con un espesor de 0.7 milímetros y es segmentada delgada con espesor de 0.35. ¿Por qué uno de estas dos características dentro de esta pieza? Bien, porque si usted se da cuenta en las aplicaciones, dependerá de la aplicación que va a usted a dar en el dibujo, pero este tipo de líneas discontinuas que usted observa en la E y en la F se utiliza tanto para contornos ocultos como para las aristas ocultas, en los dos casos, de la misma manera. Y son estas que observamos aquí, a donde estoy pasando mi curso. Son líneas discontinuas, entonces en este caso, perfecto. Entonces, para efectos de este tipo de representación gráfica, nosotros estaremos utilizando en las aristas discontinuas este tipo de líneas, ¿de acuerdo? Para la clase de tipo de línea E y la F, representadas para contornos ocultos y aristas ocultas. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente. Permítame. Bien, ¿qué ocurre con la línea de tipo G? Bien, es en cadena delgada y esta es para un espesor de 0.18 milímetros. ¿Cuáles son los usos, utilidades que se le está dando a este tipo de línea? Bueno, pues la puede usted utilizar para representar los ejes, las líneas de simetría y las trayectorias, tal cual las está usted viendo aquí. ¿Ya ve usted qué es esta línea? Entonces usted aquí está representando eh, los ejes, ¿verdad? En esta parte, las líneas de simetría, de tal manera que usted encontrará este tipo de cadena delgada con un espesor de 0.18 milímetros para representar precisamente esa forma. Bien, entonces quise poner un ejemplo de cada una de ellas a manera que lo identificara. Al final voy a colocar uno en general para que usted pueda seguir practicando al respecto. Recuerde que esto de identificar propiamente cada una de las utilidades de las líneas, bueno, pues nos lo va a dar poco a poco la experiencia en la práctica que tengamos para poder identificar cada una de estas representaciones. Bien, la línea de tipo H, si usted se da cuenta, empieza con
la línea en cadena pero discontinua, pero algunos bordes son más oscuros, son más gruesos. Entonces, este es en cadena delgada de punto 18 con finales y cambios de dirección gruesos de punto 7 milímetros. ¿Para qué se utiliza ese tipo de línea? Bien, pues nos dice que es la línea tipo H1 y es para los planos de corte. ¿Cómo funcionan los planos de corte? Si se da cuenta, entonces, esta línea que estoy pasando aquí por mi cursor está representada aquí. Perfecto. Una vez que usted ya se dio cuenta que se utiliza para representar aquí en el plano una sección, usted va a realizar un corte por esta misma línea y lo que me va a colocar aquí es propiamente el tramo de figura que quedó. Si usted se da cuenta, corresponde, ¿verdad? Este orificio corresponde a este de aquí. Este de aquí corresponde a este corte, es una vista lateral, una vista de sección para esta situación. De la misma manera, aquí, esta parte, cuando yo corto, es muy probable que sea un agujero pasado con esta dimensión elíptica. Si usted se da cuenta, entonces, aquí cuando yo hago un corte no va a haber material, por eso se ve liso aquí. Cuando ve usted una representación de este estilo aquí, habla de un corte en metal con un asurado de esas características, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, se utilizan regularmente para expresar algunos cortes de las piezas, para poder enseñar algunos detalles que no son visibles. Por ejemplo, aquí usted no se da cuenta, no es visible a simple vista qué tipo de características va a tener este tipo de agujero para un tornillo. Entonces tiene una caja. Esa caja es muy probable que no esté representada aquí. Lo que tiene que hacer es hacer un corte para identificar. También este agujero, si se da cuenta, es cónico. Esto no lo podríamos visualizar aquí. Entonces se utilizó para eso. Se hace un corte en la pieza para poder identificar esos detalles. Y para representar el corte, nosotros estaremos utilizando la línea de tipo H, ¿de acuerdo? En cadena delgada, en esta parte, es de punto 18 milímetros, y en los finales y en los cambios de dirección de punto 70 milímetros, ¿de acuerdo? Esto sería en el caso de la línea tipo H. ¿Qué va a ocurrir ahora con la línea tipo J? Me dice aquí que es en cadena gruesa con espesor de punto 7 milímetros. ¿Ya vio usted el tipo de línea que viene aquí? Bien, perfecto. Ahora, con mi cursor, sígame por favor en la parte superior derecha. Identificaremos la línea. ¿Ya se da cuenta? ¿Y por qué se utilizó para eso? Bueno, pues aquí dice que la utilidad o la aplicación de ese tipo de línea es para indicaciones de líneas o superficies a las cuales se le aplica un requisito especial. Usted sabe que el tratado de las superficies son regularmente especiales. En este caso estamos hablando de la rugosidad que debe de tener esta superficie y que debe de ser cromada, ¿de acuerdo? Esas son las características nuevamente. Espero que recuerde usted esta representación. Hablamos en una de las clases anteriores acerca de cómo poder identificar la nomenclatura para este tipo de simbología en dibujo, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa es la representación para la línea de tipo J, ¿de acuerdo? Cadena gruesa, espesor 0.7 milímetros. Bien, y por último tenemos a la línea tipo K, que es en cadena doble delgada con un espesor de 0.18 milímetros y tiene las siguientes funcionalidades. Es para contornos de partes adyacentes, para posiciones alternas y externas de partes móviles, para líneas de centroides, para contornos iniciales anteriores al acabado y para las partes situadas frente del plano de corte. Bien, veamos un ejemplo que puede integrar todos los tipos de líneas que están representadas aquí. Bien, a través de este mismo, usted se dará cuenta que están representadas en su mayor parte. Por ejemplo, esta línea B2, si se da cuenta, inicia aquí, tiene este recorrido. La línea B2 me habla que es una línea de dimensión, efectivamente, ¿verdad? Se ve terminada por las flechas que nos va a decir alguna cuota para poder hablar de la misma. Vamos a hablar, no sé, de la línea G3. La línea G3 habla de las trayectorias. Si usted puede identificar propiamente este dibujo, aquí tenemos una biela, se da cuenta, aquí tenemos una manija. Esta manija entonces hará que esta biela se vaya a mover. Entonces este es el recorrido de la biela, de aquí a acá, ¿verdad? De movimiento circular. Por eso se utilizó la G3 para un
una representación de trayectorias, ¿de acuerdo? Aquí tengo la línea K1 que habla de los cordones de las partes adyacentes, en este caso de la misma manera la D1, por ejemplo, que los límites son para los límites de vistas y secciones parciales. Aquí tengo la línea B2 nuevamente que habla de una línea de dimensión, mire, es para una cota, se da usted cuenta. En este caso, la A1 que habla de los contornos visibles de las aristas que hablábamos al inicio, ¿se acuerda? En esta parte. Entonces, aquí, a través de la nomenclatura de cada una de ellas, podemos identificar las características y el tipo de línea que está marcado de acuerdo a estas tablas. ¿Perfecto? Nuevamente le hago la invitación. Este tipo de representaciones, bueno, pues poco a poco vamos a ir adquiriendo un poco más de experiencia para poder identificar cada una de ellas. Y solamente es cuestión de visualizar con mayor detalle cada una de las características. Por ejemplo, este B5 es un rayado, ¿se da cuenta? Entonces está aquí un corte precisamente donde hay material y hay un achurado, se le llama achurado este tipo de características donde hubo un corte. De la misma manera en esta situación. Perfecto. Bueno, bien. Nuevamente está la invitación. Ahorita por el momento para este tipo de cursos solamente es suficiente con que usted identifique algunas partes, pero en el futuro usted tendrá que tener esto más a la mano. ¿Qué ocurre aquí, por ejemplo, en un eje de este estilo? Que tenemos una sección, lo mismo que veníamos hablando en la anterior, si se da cuenta, aquí ocurre un corte en la. Entonces la manera de representarlo es que usted va a colocar aquí sección AA, es el corte. Aquí simule usted un corte con algún tipo de herramental que nos va a ayudar a realizarlo y si se da cuenta tiene el achurado. ¿Por qué? Porque aquí hay material. ¿Y por qué tiene esta muesca? Esta muesca corresponde a esta parte de aquí. No hay material, por eso queda hueco. Ahora, bien, pero si se da cuenta está invertida porque está de este lado y esta también que tiene la muesca aquí, pero este es un punteado. La imagen a lo mejor es muy mala, pero este es un punteado, por eso aparece de este lado. De este lado se ocurre, por eso ahora la muesca está aquí. Nuevamente, observamos que es un sólido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todo este achurado habla de presencia de material en todo esto, no es un tubo. Nuevamente aquí se encuentra en el corte C, cuando hace usted el corte en esta pieza aquí, va a encontrar material y la muesca está en la parte de abajo, que es esta de aquí abajo. Esta muesca no tiene material. Aquí la vemos como línea punteada porque representa un hueco, pero aquí, tras esta vista que ya estamos observando mayor detalle, observamos el hueco pasado. De la misma manera, en la sección D estaríamos observando la misma característica de nomenclatura del dibujo, si se da cuenta que está rayado, y en la parte superior está un punteado que me hablaría de un hueco. Este hueco, en esta parte lateral, nosotros estaremos observando que no tiene material. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo representamos como sección AA, sección BB, ¿cuál es la característica? Porque de aquí podemos sacar una dimensión, ¿verdad? Del diámetro, la sección CC y la sección DD, propiamente. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la representación de las cotas que va a colocar usted para los dibujos que habrá de representar dentro de los planos especializados para el área de ingeniería, para la representación de alguna pieza mecánica o para algún detalle en específico de alguna otra situación, de algún layout a lo mejor que quiera representar, en fin, todas las aplicaciones que tenemos. Dice aquí que hay que tener cuidado con las cabezas de flecha, no deben tocar con los tomos de una vista. ¿A qué se refiere eso? Voy a utilizar mi pluma para poder hablar de esto. Dice aquí nuevamente, las cabezas de flecha no deben tocar, no deben tocarlos con los tomos de una vista. Esta es la pieza. Esta que estoy remarcando en color rojo es la pieza. ¿Se da cuenta? Entonces, si nos habla de las puntas de flecha, dice que no deben de tocar con los tomos de una vista. Aquí se da cuenta, aquí está el error. Estamos tocando con la punta de la flecha en uno de los puntos que corresponde a la pieza. Entonces, podría a mí, como lector como participante dentro de un proyecto, al identificar esto, bueno, pues tiene una falla este dibujo, no me permite apreciar a lo mejor aquí algún tipo de acabado que pudiera tener, un redondeado que pudiera tener esta pieza, entonces no me va a permitir identificar. Perfecto. Entonces, la manera correcta de poder representar esta pieza es a través de esta figura. Vea usted hasta dónde están las flechas.
Entonces así evito confundir a la persona que va a leer mi formato. Entonces, esta de aquí está mal, así como lo representa la X que tengo aquí, ¿de acuerdo? Esta está mal, esta está bien. Nuevamente, en la siguiente parte dice, en consecuencia de lo anterior, una línea de eje no debe utilizarse como una línea de cuota. Este es un eje, entonces esta es la línea de eje. Yo no me puedo agarrar la cuota desde aquí hasta acá para representar o de aquí a acá. Lo que tengo que hacer en el eje es, esta es mi línea discontinua porque es un eje, acuérdese del tipo de línea que se está utilizando, y voy a tomar mi dimensión a partir de esta esquina y a partir de esta de aquí, si usted así lo requiere, y mire hasta dónde aparecen mis flechas, ¿de acuerdo? Esta es la manera correcta de poder sacar la cuota en el software. Esta está bien, y nuevamente la de la izquierda está mal, ¿de acuerdo? Bien, en el tercer caso, dice, cuando se desea acotar varios cilindros coaxiales, si usted se da cuenta, estos son los cilindros, es preferible hacerlo sobre la vista y que aparecen como rectángulos y no como la de círculos. ¿Por qué? Porque aquí para poder yo representar todas las dimensiones, si se da cuenta, se va amontonando cada una de las dimensiones. Entonces, ¿qué hago? Mejor saco una vista, aquí aparece un corte, por eso tengo nuevamente ayudado, es decir, pasé el esmeril en esta parte de aquí, rebané la pieza, ¿verdad? Perdón, está el corte, no es así el corte, es en vertical. Permítanme, vamos a borrarlo aquí. Y estoy hablando que aquí realicé un corte en esta parte, ¿de acuerdo? Cuando realizo el corte y le enseño la pieza que me quedó en las dos partes, obtendría esta referencia. Aquí tengo material y aquí tengo los cilindros. Es más fácil la representación de esta pieza a través de esta vista que tengo aquí que en diferencia con la que tengo de este lado. Se ve más ordenada en esta parte para poder representar todos los cilindros coaxiales que podría aparecer ahí. Entonces, nuevamente, esta está mal y esta está bien. ¿De acuerdo? Dependerá del número de cilindros que tenga usted representados aquí, pero la mayor parte de las veces ocurre este tipo de detalles en algunas piezas. ¿De acuerdo? No es que no la pueda utilizar, sino que puede parecer confuso para la persona que está leyendo el plano que usted le está mostrando. Bien, eh, nuevamente le reitero, esto es una cuestión de práctica en los dibujos. Le invito a revisar este video una y otra vez a fin de poder identificar o disipar algunas dudas que pudiera tener con respecto a algunos planos en el futuro que estemos utilizando, para identificar el tipo de línea, para revisar el tipo de cota que va a colocar, en fin, o si requiere incluso la clasificación del dibujo de acuerdo a alguna norma. Bien, vamos a hablar del siguiente tema, acerca de las escalas. Cuando usted tiene un plano, regularmente el plano tiene esta nomenclatura, ¿verdad? Y regularmente pues usted tiene una pieza aquí. Viene una parte inferior aquí, en donde vienen todos los datos del mismo plano. Es aquí a donde encuentra usted que se pertenece al sistema americano, quién realizó el dibujo, en qué fecha, quién lo autorizó. Pero también viene un dato muy importante, y este dato habla acerca de la referencia de las escalas. ¿Y qué es una escala? Bien, en la definición podemos decir que una escala es un cociente de la relación que existe entre la dimensión de un dibujo y la dimensión real de la pieza que se representa en él. Nuevamente, el cociente de la relación que existe entre la dimensión de un dibujo y la dimensión real de la pieza que se representa en él. ¿Se acuerda usted que hay diversos tipos de formatos de hoja por los tamaños que estamos representando? Hay piezas muy grandes que no podemos meter a escala 1 a 1, es decir, su escala real, su medida real, porque no entrarían dentro del plano, ¿verdad? Que estamos imprimiendo para poderlo llevar a cabo en diseño. Entonces, lo que hacemos, nos vemos en la necesidad de representar matemáticamente la misma pieza, pero bajo una escala que se ajuste precisamente al formato que estamos trabajando. Entonces, dice aquí que para los dibujos de proyecto o concepción se le recomienda utilizar preferentemente la escala 1 a 1 si es que las circunstancias lo van a permitir. ¿A qué se refiere? Bueno, pues hay dos tipos de escala. Hay escala de reducción y hay escala de ampliación.
En la reducción nosotros podremos observar 1 a 2 que habla del cociente. ¿Sí se da cuenta? Nuevamente, es el cociente de la relación que existe entre la dimensión de un dibujo y la dimensión real. Entonces, yo estoy reduciendo a la mitad de este dibujo. Este es un cociente, si se da cuenta, 1 entre 2, estaremos hablando de 0.5. Estoy hablando de la mitad de la representación del dibujo, la mitad del tamaño de lo real que existe. Entonces, el dibujo es muy grande. Lo que tengo que hacer es utilizar una escala de reducción dentro de mi plano aquí. Si yo coloco, si encuentro aquí dentro del acto 1, 2.2, estoy hablando de que la dimensión que estoy representando dentro de mi plano es de reducción, ¿de acuerdo? En la ampliación, de la misma manera, si yo encuentro aquí dentro de mi plano en la especificación escala 2 a 1, estoy hablando de que el dibujo es muy pequeño y es muy probable que para que se puedan apreciar todos los detalles necesarios para la fabricación, para la manufactura, para cualquier tipo de detalle que tengamos que hacerle alguna pieza mecánica, por ejemplo, es importante que la ampliemos en todos sus detalles. ¿De qué manera podrá ser? Bueno, pues a través de este tipo de representación numérica. Cuando yo veo la representación de 2 a 1, pues quiere decir que es el doble de la pieza real, ¿verdad? De la misma manera, hay 2.5 a 1, 5 a 1, 10 a 1, 20 a 1, son de representaciones de escalas A, de ampliación. Y bueno, hay figuras muy, muy pequeñas, usted lo ha visto, por ejemplo, las piezas de algún reloj con su dispositivo mecánico, pues requieren este tipo de nomenclatura en ampliación. Y propiamente de reducción, bueno, pues hablaremos de alguna pieza que sea muy grande, por ejemplo, que tenga que ver con algún horno, con alguna pieza de funcionamiento mecánico de alguna extrusora, por ejemplo, en fin, hay muchos ejemplos de este estilo. ¿De qué manera funciona? Recuerde, tenga cuidado en esta parte. Cuando usted vea 1 a 2, habla de una escala de reducción, porque el cociente de la relación entre la dimensión del dibujo y la dimensión de la real de la pieza que se está representando en él sería en este caso de la mitad. Es decir, que 1 centímetro del plano equivale a 2 centímetros de la realidad. ¿De acuerdo? Lo estoy reduciendo nuevamente. Si el dibujo que estoy trazando de aquí, la dimensión que tengo de aquí a acá, ¿de acuerdo? Si mi escala está marcada como 1 a 2, quiere decir que 1 centímetro de esta dimensión equivale, por cada centímetro de esta altura que tengo aquí en esta cota, va a representar 2 centímetros de la realidad. Claro, como lo dice aquí mi globo, si la nomenclatura está en centímetros, ¿eh? Si usted está utilizando pies, si usted está utilizando metros, kilómetros, en fin, cualquier tipo de nomenclatura, a eso se refiere. No es específicamente los centímetros. Este globo, o bueno, esta notación habla, porque el ejemplo que estoy tratando habla de centímetros, pero dependerá de la escala que usted esté manejando dentro de su dibujo, pulgadas, metros, en fin, todo lo que usted ya conoce en esa parte. Entonces aquí lo que quiere decir textualmente esto es que cada centímetro de altura que tiene aquí esta pieza representa 2 centímetros de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces tengo una escala de reducción. ¿Qué pasa en el caso de la ampliación? De la misma manera. Quiere decir que si yo tengo nuevamente un plano con una figura y tiene esta dimensión de altura, ¿verdad? Y yo tengo que mi escala es 10 a 1, habla de que cada 10 centímetros del plano equivalen a 1 centímetro de la realidad, porque tiene una escala de ampliación, es decir, yo estoy haciendo mucho más grande mi pieza aquí para que pueda entrar dentro del formato de mi plano que estoy representando. Nuevamente, entonces 10 centímetros, si yo estoy representando 10 centímetros de aquí hasta acá, quiere decir que en la realidad solamente tiene 1 centímetro. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir mi nomenclatura de escala de ampliación. De la misma manera, 200 a 1, pues se está ampliando 200 veces, ¿verdad? Por cada centímetro de la realidad, en este caso. ¿Sale? Ok, profesor. Bueno, posiblemente tenga algunas dudas con la representación. Vamos a verlo de manera gráfica. Para eso elegí esta pieza. Esta es mi escala natural, es escala 1 a 1, quiere decir que aquí tengo 1, 2, 3, 4 centímetros y de ancho tengo, o de altura tengo 1, 2, 3, 4 centímetros. Los pinté ahí porque se me podría haber amontonado un poco si lo pongo aquí a los lados. ¿De acuerdo?
que en mi escala de reducción, ¿cómo representaría yo esta figura si está muy grande en el plano y no la puedo meter? Entonces mi escala va a ser de reducción, se da usted cuenta que aquí la tengo representada. 1 a 2 quiere decir que 1 centímetro del plano nuevamente equivale a 2 centímetros de la realidad. Efectivamente, 1 a 2 habla de una escala de reducción de 0.5, es decir, la mitad de lo que tiene el dibujo. Entonces, si este tiene de largo 4, nuevamente contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros, este tendría que tener 3, nuevamente 1, 2, 3 cuadros. ¿Ya se dio cuenta? Para la altura tenemos observado 1, 2, 3, 4. Aquí tendremos que tener 2 en mi escala de reducción porque es la mitad, es 0.5. Observo nuevamente y cuento 1, 2. ¿De acuerdo? ¿Tiene la mitad? Entonces es una escala de reducción 1 a 2. Nuevamente, cuando estamos representando alguna figura por medio de una reducción o una ampliación, la forma de la figura no va a cambiar, va a ser la misma. Lo único que estamos cambiando son las dimensiones que estamos representando dentro del plano. Y para esto, bueno, una reducción será la mitad de la escala normal si tengo mi escala de reducción 1 a 2. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Yo quiero que esta pieza que tiene esta escala natural de 1 a 1 tenga ahora una escala de ampliación 2 a 1 porque la quiero representar más grande. Pues en este caso es el doble, se da usted cuenta, ya no es 1, sino son 2. Entonces tengo que observar el doble de la dimensión. Contemos, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuadros. Yo tendría que observar 12 cuadros en esta parte. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadros. ¿Ya vio? Se cumple, es el doble, estoy ampliando mi dibujo al doble. De la misma manera en la altura. 1, 2, 3, 4 era normal, aquí tendría que observar 8. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya se da cuenta? Entonces es el doble, estoy ampliando mi figura, mi escala normal tiene estas dimensiones, en la reducción es la mitad y en la ampliación estoy representándolo al doble, de esa manera. ¿Bien? Perfecto. Revise con calma los detalles de las escalas. Revise con calma, por favor. Perfecto. Para continuar con para efectos de revisión de esta sesión, vamos a plantearnos un ejercicio. El ejercicio dice así: si en un plano a escala la proporción marcada es 1:150 y aparece la longitud de una tubería con una cota de 30 centímetros, ¿cuál es entonces la longitud real de la tubería? Le invito a realizar una pausa en este video y nuevamente utilice la información que tenemos en la parte de la diapositiva anterior, en la cual hablábamos de una escala de reducción y de ampliación para poder identificar cuál es la longitud real de esa tubería. Nuevamente, si en un plano a escala la proporción marcada es de 1:150 y aparece la longitud de una tubería con una cota de 30 centímetros, ¿cuál es la longitud real de la tubería? Ponga pausa por favor a este video y tómese unos minutos para poder reflexionar acerca de la manera en que usted podrá realizar este cálculo. Tenga usted paciencia, por favor, identifique cómo le podría hacer de la manera más sencilla para poder obtener cuál es esa longitud con la cuota. Perfecto. Bien, esperando que usted haya seguido las indicaciones y haya colocado la pausa correspondiente para poder tratar de identificar todos los datos que tiene y de la manera en que puede realizar este cálculo, seguramente usted se podrá dar cuenta que es muy parecido a una regla de 3, ¿verdad? Es decir, que usted identifica que si uno es a 150, entonces la relación de 30 es a X. Aquí entonces encontraríamos la relación de la longitud. Acuérdense que estamos trabajando en la nomenclatura de los centímetros, por lo tanto el resultado para este ejercicio sería de 4.500 centímetros, que es la longitud de la tubería. Seguramente usted
llegó a este resultado, me da mucho gusto, y si no, nuevamente revise con cuidado la diapositiva anterior que habla de las escalas de reducción y ampliación con respecto a los cálculos que realizamos en este ejercicio y para que pueda llegar usted al resultado correcto. ¿De acuerdo? Esta es la invitación nuevamente, no se desespere, por favor, todo es cuestión de práctica. Bien, planteémonos nuevamente un ejercicio con relación al anterior. Este es un perno. El ejercicio dice lo siguiente. En un plano se identifican las dimensiones de escala 5:1 si el largo de un perno para cierto dispositivo mecánico está representado por 57 centímetros en el plano, entonces, ¿cuál es su medida real? Nuevamente, en esta oportunidad tiene otra forma de representación de escala. Por favor, revísela con calma. Le reitero nuevamente, revise esta diapositiva que tengo aquí, en la cual nos habla de la ampliación y reducción, ¿verdad? Haga una pausa a este video y dése la oportunidad de poder realizar el cálculo de la manera correcta. Haga una pausa, por favor. Bien, dando continuidad a esta parte, la misma metodología que utilizamos para la solución del ejercicio anterior, utilizamos la metodología ahora aplicada para una escala de ampliación, ¿verdad? Porque estamos hablando de una escala 5:1. De la misma manera, entonces, el resultado para este ejercicio, para el perno, tendría usted que haber llegado a que la longitud del perno es de 11.4 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, revísela con calma, por favor. Bien, nuevamente, esto es cuestión de práctica, jóvenes, por favor. Bien, vamos a finalizar con las siguientes recomendaciones. Primero, de indicadas por estas viñetas, hay que indicar siempre la escala usada en el cuadro de referencia del dibujo con números grandes y en línea gruesa. Acuérdense nuevamente, la representación en un plano, cuando tiene usted el plano en la parte inferior regularmente, dependiendo de la disposición del dibujo, usted tendrá un cuadro de datos. Aquí tiene que colocar el dato de la escala. De otra manera, aunque vengan marcadas las dimensiones de los dibujos, no sabremos si usted está hablando de un dibujo a escala 1:1, 2:1, 5:1, 1:10, en fin, una variedad infinita que existe con respecto a este tipo de escalas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre indicar la escala utilizada, ¿de acuerdo? La segunda viñeta nos habla de que cuando no se trace a escala un dibujo, es decir, a escala 1:1, debe procurarse realizar por lo menos una silueta a dicha escala. Eso habla de los dibujos isométricos. ¿Se acuerdan de las vistas ortogonales que usted está realizando actualmente en sus dibujos, en sus vistas? Si usted se da cuenta, aquí dibuja la frontal en el sistema americano, ¿verdad? Aquí dibuja la frontal, aquí dibuja la vista derecha, nuevamente, con la disposición de las mismas alturas, acuérdense. Y la vista superior va en la parte de aquí arriba, ¿verdad? Nuevamente, disculpen por un poco este, movido que sale el dibujo, pero esta es la parte superior, esta es la vista derecha. Entonces, ¿de qué nos habla entonces la escala 1:1? Dice que cuando no trace escala 1:1, es decir, estos dibujos están a otra escala distinta, debe procurar realizar por lo menos una silueta a dicha escala. Podría ser en el isométrico que está marcado en esta parte, ¿verdad? Pero ojo, no es una regla. Puede ser que su dibujo no tenga las proporciones adecuadas para permitirle un dibujo a escala 1:1. Entonces, usted colocaría un isométrico como respaldo para identificar, pero con los datos que tenemos aquí de escala, ¿sabe? Una vez que conozcamos esta nomenclatura numérica, nosotros podremos identificar cuál es la dimensión real para estas piezas, ¿de acuerdo? Bien, la tercera viñeta nos dice que si se trazan detalles de un dibujo a escala diferente,
a la usada en el mismo, deben de estos encerrarse en un cuadro en el cual se indique una nueva escala, es decir, nuevamente tomando esta misma referencia. Si usted se da cuenta, entonces esta pieza, esta frontal, esta derecha y esta superior están a escala 1 a 2, pero si usted requiere de una vista de sección, acuérdese usted nuevamente cómo era la representación de un corte, ¿verdad? Si requiere un corte en esta vista, en esta pieza, y la representa aquí, y tiene que, a esto se refiere esta viñeta, si se trazan detalles de un dibujo a escala diferente, es decir, este detalle, ¿verdad? Es más pequeño. Entonces lo que hace usted es colocar que la nueva escala, por ejemplo, si es un corte, hablaríamos de un corte AA, y con la respectiva escala, a lo mejor fue esta 2A1, pero indica la nomenclatura de este dibujo, de este en específico, ¿de acuerdo? Para que quede más claro, podemos utilizar esta representación que tengo aquí. Voy a borrar un poco. Siempre puede tener la anotación. Recuerde que el video le va a permitir ir hacia adelante y hacia atrás para poder identificar los detalles de los cuales hablamos. Perfecto. Entonces, aquí tengo precisamente una pieza y aquí tengo un detalle en A. Se da cuenta, está representado por un círculo. Lo que me quiere decir aquí es cuál es la nomenclatura de esta cuerda. ¿De acuerdo? Cuando hace este tipo de aclaración de detalle, por ejemplo, en el plano de la representación, nuevamente hay un asurado que habla de que es de material y mire usted el perfil que tiene aquí, que se observa es un perfil cuadrado con esta dimensión. Ya también vimos la forma de representación de estas dimensiones en uno de los videos anteriores. Aquí está nuevamente, mire. Entonces, le invito a revisar nuevamente la teoría anterior para poder aclarar mejor las dudas. Y en este detalle en A está marcado aquí. A ver. Ok, y quiero ser muy específico. La recomendación es de que se encierre en un cuadro, pero basta, en este caso, en este dibujo, si se da cuenta, no está encerrado en un cuadro. Basta con representar la escala entre paréntesis también. Es otra forma de representar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo mi detalle en A, y para este detalle en A, vea usted la dimensión que tiene aquí, fue de ampliación, lógicamente, ¿sí? De una ampliación de 5:1 en la nomenclatura. Entonces yo pongo mi representación en esta parte, ¿de acuerdo? Le invito nuevamente a revisar la parte, si usted se da cuenta, poco a poco vamos integrando parte de la información de las clases anteriores. Entonces, si usted tiene alguna duda, siempre puede usted acudir a revisar los videos anteriores, ¿de acuerdo? Bien, pues agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes para poder ver este video de clase. Nos vemos para darle la continuidad con una serie de ejercicios más adelante marcados. Me ha dado gusto saludarle, que se siga usted conservando en el mejor de los estados posibles. Un abrazo.